¿Este? Perfecto. De acuerdo al RAR, lo que me conviene es el de mayor RAR. Tener 40% de Noruega y 60% de España me da un mejor retorno ajustado por riesgo. Es un poquito más riesgoso porque tiene 20,5 contra 19,4, pero en la compensación me da mejor. ¿Cuál es la lectura de la última columna? ¿Por qué? La columna J elegí 60-40. ¿Qué hice para que me dé el RAR? Hice rendimiento dividido riesgo. Es rendimiento por unidad de riesgo. ¿Cuánto rendimiento me da cada uno de riesgo? ¿Podemos mostrarme la forma? Sí, es rendimiento dividido riesgo. Así solito. ¿No te conviene más la otra 50? No, puedes poner la de riesgo un segundo. No, porque uno es 0,68 y la otra es 68. Mirando todos los rendimientos, riesgo y RAR. Tenés casi más rendimiento que la de arriba. Sí. Casi el mismo riesgo que la otra, que la de 60-40. Y el RAR es casi igual. 0,68. A ver, las tres son muy parecidas, pero si lo miras fino, el retorno ajustado por riesgo es mejor 40-60, y si miro solamente la de menor riesgo, si yo soy un inversor muy averso al riesgo, voy a elegir la que me dé el menor riesgo posible dentro de la frontera eficiente, ¿no? Bien. Discúlpame, Sí. las ponderaciones, ¿también las ponderaciones elevadas al cuadrado? Sí. W1 al cuadrado, por desvío estándar al cuadrado. Sí. Si me falla, sí. Y después calculas la raíz de todo eso. Por la variación, o sea, vos tenés que hacer la raíz cuadrada y la variación de la variación de X. Ahí está. Bien, ¿seguimos? Bien. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál? Sí. No llegas a ver acá, ¿no? Porque es esto mismo. Bien, el punto siguiente, lo que nos pide es que calculemos el conjunto de carteras posibles. Entonces, lo que vamos a hacer es un gráfico que tenga en este lado el riesgo y en este lado el rendimiento. ¿Cómo se imaginan que va a ser este gráfico? ¿Así? Con la forma una bala. ¿Una cosa así? ¿Más lindo? Le pedía mucho. Sí, sí, no es muy fuerte el dibujo. El arte nunca me fue bien. Una cosita así. Vamos mejor. Bien. ¿Y qué vamos a tener acá? El MVP. El MVP, ya, el mínimo de... el punto de mínima varianza. ¿Sería eficiente? Y me voy a tirar valores cualquiera. ¿Para un inversor pararse acá? No. ¿Por qué? Más riesgo y menos rendimiento. Exactamente. Con este mismo riesgo puedo obtener un rendimiento en esta parte de la frontera eficiente. Bien. Entonces, para graficar esto, vamos a insertar un gráfico. Vamos a hacer un lindo grafiquito. Se le trata. Me quedo mal acá. Perdón. Entonces, lo vamos más despacio. Entonces, vamos a partir de un gráfico en blanco, porque me es más fácil hacerlo así. Elijo elegir los datos y voy a agregar una variable. Esto va a ser, vamos a ponerle riesgo
rendimiento, porque me gustó ese nombre. Los valores de X, ¿qué van a ser? Todas las variables X es el riesgo, entonces vamos a elegir todos los posibles valores de riesgo que tiene cada portafolio, y en los datos Y son todos los posibles rendimientos. Le doy OK, y ahí me quedó la forma de bala de este portafolio. ¿Qué formato usaste? Lo que usé fue, este gráfico tiene un formato, es este. Es un gráfico de puntos. De dispersión, exactamente, esa es la palabra. Un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión usamos. ¿Algunos se perdieron cómo graficar? ¿Quieren que lo hagamos de vuelta? Bien. Partimos de un gráfico de 0. Ponemos insertar, elegimos gráfico de dispersión. Tengo elegido la de 0. Partimos de un gráfico en blanco. Seleccionar datos o select data. No elegimos nada en rango, no hace falta. Vamos a agregar una variable. Al agregar la variable, le ponemos un nombre, si quieren, o pongan XXX. Riesgo, rendimiento, le pongo. Después nos piden en la siguiente campo elegir todos los posibles valores de X que tiene el gráfico. En nuestro gráfico X es riesgo. Y en los valores de Y, que son estos, vamos a elegir todas las variables de rendimiento. Y lo que vemos es que se formó este gráfico. Vamos a ponerle mínimo 15. Lo mismo igual, pero este es el presidente. Y ahí lo que tenemos es el gráfico, ¿correcto? Entonces, este punto que nosotros marcamos como el de menor riesgo de todos los posibles, ¿cuál va a ser? Si nos fijamos, un riesgo de 19,4 está tipo acá, y si subimos estaría muy cerca, no sé si sería exacto porque tenemos que graficar más, pero estaría muy cerca al punto de mínima varianza, que es donde comienza la parte de la frontera eficiente. Este no me conviene, 21,2 es este, no me conviene, ¿por qué? Porque con este mismo riesgo me puedo ir un portafolio acá, como dijimos antes. Bien, en el punto siguiente justamente lo que tenemos que calcular es este punto de mínima varianza. Esta fórmula, no me la acuerdo, esta sí que no me la acuerdo. ¿Qué? Va a ser muy parecido. Puede que esté un cachitito más arriba, un cachitito más abajo, porque en realidad son muchísimas carteras que forman toda la frontera. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular el punto de mínima varianza. Que el punto, justamente un punto también está, o sea, lo que voy a necesitar es el weight o el peso, lo que voy a calcular en realidad, perdón, o con el punto, es el peso de cada uno de los activos del portafolio, que como dijimos, estimamos que va a ser un valor muy cercano a 60-40. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, punto de mínima varianza. El punto de mínima varianza, si vamos a calcular, empecemos calculando el porcentaje de X, o en este caso Noruega. Entonces vamos a hacer, el desvío, esta fórmula no me la acuerdo, soy muy honesta, la tengo que mirar porque esta no me la acuerdo nunca.
es el desvío estándar de 2, o sea, el activo 2, en este caso España, al cuadrado, menos la covarianza, que como tenemos podemos hacer dos cosas, calcular la covarianza y aplicarla directo, o directamente lo calculamos como la correlación por desvío estándar de Noruega por desvío estándar de España. Por coeficiente de correlación con el que sigue. El coeficiente de correlación por el desvío de uno por el desvío del otro. ¿Sí? Y todo esto lo vamos a dividir, ahora sí no escribo la fórmula por las dudas, por el desvío de Noruega, voy a abrir un paréntesis, el desvío de Noruega al cuadrado más el desvío de España al cuadrado menos 2 por la covarianza, que de vuelta la vamos a calcular como correlación por desvío de Noruega por desvío de España. Y esto lo que me tiene que dar es qué porcentaje o qué peso de Noruega tengo que tener en mi cartera. Entonces, se la voy a escribir por las dudas para que la tengan a mano. Entonces, el punto de... el peso de 1, creo que hace con ustedes la llama X, pero es el desvío estándar de 2, o de Noruega en este caso al cuadrado, menos la covarianza entre Noruega y España sobre el desvío estándar de 1 al cuadrado más el desvío estándar de 2 al cuadrado menos 2 por la covarianza entre 1 y 2, y dijimos que la covarianza entre 1 y 2 es igual a la correlación entre 1 y 2 por el desvío estándar de 1 por el desvío estándar de 2. Y esto lo que calculamos es qué peso del activo 1, o de Noruega en este caso, tengo que tener en mi portafolio, o si quiero estar en el portafolio de mínima varianza. Sabemos que en toda cartera la sumatoria de todos los pesos tiene que ser 100. Entonces, en una cartera de 2 activos, ¿puedo sacar la fórmula? En una cartera de 2 activos, si obtengo el peso de uno, el otro directamente lo puedo calcular como 100% menos el peso del otro. Bien, entonces, España va a ser más 1 menos este. ¿Y qué obtuvimos? Que nos da 61,77 y 38,2, lo cual es muy similar a nuestro portafolio de 60-40 que habíamos obtenido como el menos riesgoso. Bien. España como uno. Hice uno menos el otro, porque la sumatoria de todos los pesos tiene que ser 1 o 100%. Bien, vamos a responder rápido estas preguntas. ¿Pondría todo su dinero en Noruega? ¿Por qué? Perfecto, porque con menor riesgo puedo obtener mayor rendimiento situándome en otros portafolios, como el 60-40. ¿Pondrían todo su dinero en el punto de mínima varianza? ¿De qué depende? Perfecto, de la aversión al riesgo de cada inversor. Un inversor muy averso al riesgo, entre paréntesis, en el caso de que no haya activo libre de riesgo, como es esto, solamente tenemos 2 activos, no podemos invertir en el activo libre de riesgo, se situaría en el punto de mínima varianza. Ahora, un inversor que está dispuesto a asumir más riesgo para obtener una mayor rentabilidad, seguiría moviendo a lo largo, o sea, a la derecha, a lo largo de toda la fuente deficiente de portafolios.
Bien, ¿pondría todo su dinero en Noruega? Dijimos que no. En España una cartera que invertiese 40 bueno, y esa es prácticamente lo mismo, esa respuesta. Una cartera que invirtiese 40 en Noruega, 40 en Noruega, 60 en España. Perdón. Una cartera 40 en Noruega, 60 en España, lo que estamos en la cartera de mayor RAR, que sí, si estás dispuesto a asumir este riesgo, puedes obtener la mayor rentabilidad ajustada por riesgo. Pero siempre que se muevan dentro de la frontera eficiente, ¿de qué depende? ¿En qué punto se paran? De la versión a riesgo de cada inversor. Entonces esa respuesta en realidad, si le pondría nivel de error, depende de la versión a riesgo del inversor, pero está sobre la frontera eficiente. Ese es el punto de tangencia, ¿correcto? Que sería el de... Claro, sí, el de 361 Sí. al 38. Ahí es donde vamos a marcar después la tangente cuando incluyamos el activo equilibrado. ¿Seguimos? Un segundito. O sea, dependiendo de la versión al riesgo, si no me quedo con la que es inversa, que es 60 Noruega, 40 España. Sí. Que tiene un poquito menos rentabilidad, pero tiene menos riesgo. A ver, ¿cuál es la rentabilidad del NPV? Hacemos el peso por el rendimiento de Noruega, más el peso por el rendimiento de España, y nos da que el rendimiento es 12,62. No, debería estar en el torno a 20. Debería estar acá. ¿Está bien? No. 1270. Ah, sí, perdón, es rendimiento. Sí, porque tenés un poquito más de Noruega, entonces baja el rendimiento. Sí, está bien, está bien. O sea, o me voy a 60-40 o a 40-60, dependiendo de la versión al riesgo. Es que en realidad también podrías elegir cualquier punto acá. O sea, no quiere decir, o sea, si estás muy dispuesto, si vos puedes dormir tranquilo con un riesgo de 24,90 teniendo todo en España, estás dentro de la frontera eficiente en realidad. Pero estás arriesgando muchísimo más. O sea, todos estos puntos son eficientes dependiendo de tu aversión al riesgo. ¿Seguimos? Sí. Vaya los conceptos. Si en el examen vos tenés la fórmula del MVP, ¿eso lo toma el profesor? Digo, una cosa es un examen de consultorio y otra cosa es hacer la covarianza al cuadrado. O sea, en consulta, digamos, para ver cuál es el nivel de... Sí, a ver. Yo, Me da miedo prometer cosas que no dependen de mí. Porque no depende de mí qué forma. Juan José siempre, si ven los exámenes que están colgados en el campus, van a ver que al final. Esto no creo. Sí, pero hay exámenes que te preguntan cosas puntuales y hay exámenes que te dice escriba lo que sabe de tal. Eso le encanta. Bueno, siempre conceptual. Y puede aparecer, escriba todo lo que aprendió en la materia. Eso está en el examen. Escriba todo lo que aprendió en la materia. Eso es todo el examen. En contra sería escribir todo lo que Y alguien que sabe mucho puede contestar, yo ya sabía todo. Tiene cierto nivel de riesgo ese sistema. O sea, a Juan José le gustan las preguntas abiertas. Le gustan las preguntas abiertas. Eso tiene el pro de que al hacer el examen. Yo esto nunca vi que lo tome. No, me dijimos en esta clase que íbamos a agregar material. Íbamos a hablar que la clase no lo vimos, de otra forma que la clase la vimos. ¿No la vieron? No, o sea, el desarrollo de forma no, por eso parece la pregunta. Lo vimos que en el MVP se calcula de esa manera, en la primera de usar, no lo vimos. Estamos viendo la Perdón, yo pensé que era el libro. Por eso lo pasé acá. Estamos hablando de la clase. La clase estamos Sí, o sea, en el libro está seguro que todo el material está en el libro, eso te lo aseguro. Si yo te digo, ¿te lo puede tomar? Si la pregunta es ¿lo puede tomar? Sí. ¿Es muy probable que lo tome? ¿Hacerte calcular esto? Pero eso no creo. Si se levanta un día y te hace calcular 7 puntos de mínima varianza, no sé, no lo creo. Nunca le vi tomar esto. O sea, en los exámenes que yo tomé o que vi pasados, nunca preguntó esto. Y además, en las fórmulas más complejas, por ejemplo, ya hicieron todo lo que es cálculo de probabilidad de default, cómo se evalúan los bonos. Esa fórmula
creo que el 90% de los exámenes la vi escrita. O sea, como al final del examen, la fórmula ahí puesta, porque la idea de esto no es un examen de memoria, y usted ninguno, o la mayoría no creo que se dedique a finanzas, y el que se dedica a finanzas lo puede buscar en un libro. La idea es que lo que sí muchas veces hay son preguntas de entender la fórmula. Van a ver, esto no, la verdad no creo que no. O sea, y si te lo tomas te va a dar todos los datos y muy probablemente la fórmula, pero lo que sí puede aparecer son los datos y preguntarte esto, ¿te conviene este portafolio? ¿No te conviene este portafolio? Y otra cosa, la consigna dice que el trabajo propio no se va a corregir todos los ejercicios. Es verdad, depende de las ganas que tengas yo. Bueno, corregir los que estén bien y los que estén mal. Igual la realidad es que cuando yo les entrego el trabajo, les devuelvo el trabajo práctico, les devuelvo también la solución. Entonces lo que puedes hacer es agarrar la solución del trabajo práctico y fijarte que hiciste bien y que hiciste mal. Y les voy a aclarar, la verdad no los corregí todavía, pero les voy a aclarar qué puntos se corrigieron para que sepan si es que no lo corregí o si no tiene ningún error. Seguimos, nos quedan 15 minutos. ¿Les parece? ¿El 8? ¿Cuál quieren hacer? El último que no es de entrada. Que no es de entrada. Hay uno que no es de entrada, no está en el libro. ¿Quieren hacer que no es entrada? Dale. ¿Cuál es? ¿Cuál es el último de todos? El último de todos, ejercicio que no es entrada se llama. Eso no está en las fórmulas. De este, ustedes tienen el gráfico, ¿no? ¿O no? O partimos, a ver. No, está. Sí, abre la hoja de rendimiento esperado y realizado, una de las últimas de trabajo en clase. ¿Tienen esa hoja, el trabajo en clase? Bueno, yo no lo tengo eso, así que me lo voy a robar en un segundo. Ahí ya tengo ¿Ustedes parten de acá, chicos? En el enunciado dice, abre la hoja, rendimiento esperado y realizado. Una de las últimas de trabajo en clase. ¿Vieron el archivo, el Excel de trabajo en clase? En ese Excel tiene que estar esta hoja. ¿Lo tienen? Se llama rendimiento esperado y realizado. Ah, ¿tienen escrito los rendimientos? No hay que me los voy a robar. Tienen esta. Sorry, yo no me olvidé de copiarme esa hoja, perdón. Bien. Este sé que se ve chiquito. Vamos a comer el elefante a pedazos. Y partimos de ahí. O si no, lo que vamos a hacer es abrir esto para poder. Bien, así se ve un poquito. Bien. ¿Qué es de rápido? Abra la hoja de ahí. No,